todo ese código que les hice un source que alguien me lo pidió y se lo subí, va a quedar todas las carpetas ya organizaditas y todo prolijito, ¿sí? Esa es la idea de los paquetes, poder organizar todo nuestro código. Estamos hablando ya de muchos códigos, y la idea es que tengan cierta, no poner clases así, todas las clases que empiezan con A, todas las que empiezan con B, no, cierta cosa en común. Acá C y D deberían estar en el mismo paquete, C y D. Entonces la puedo agarrar acá y las muevo al paquete de la clase 5. Ya hace más el refactoring automático, actualiza todos los import, y van a ver que C ahora pertenece a ese paquete. Ese ejemplo, para el uso del dis y super, está bien que estén todos juntos ahí. Y esa es la idea del paquete. Y después, acuérdense siempre, atributos públicos nunca. Nunca los pongan, ya en movida. Privados, solamente la clase los conoce. Si no pongo nada, se conocen en el paquete, ¿sí? Entonces, si cualquier clase que esté en el mismo paquete las va a conocer. Y si pongo protegido, además de conocerse en el paquete, le van a conocer las clases que heredan. Entonces, los dos que van a usar siempre va a ser private y protected. Private es que no, en atributos siempre, ¿no? No quiero que nadie lo pueda conocer, ni siquiera mis hijos. Y protected es, quiero que mis hijos lo puedan conocer. Es decir que, por ejemplo, si hago una clase empleado que hereda de persona, la clase empleado pueda modificar el nombre, ¿sí? Acceder directamente. El get y el set lo puedo usar siempre, pero acceder directamente al atributo. Eso es lo que yo permito poniendo el atributo protegido. Con los métodos, que preguntaron varios, pasa exactamente lo mismo. Puedo hacerlos públicos, que es por defecto los métodos, siempre los vamos a poner públicos. Privado, que es cuando haga un método auxiliar de la clase, que qué sé yo, me doy cuenta que estoy haciendo mucho en distintos métodos, cuando es una estructura compleja o haya muchos objetos dentro de la clase, quizás me hago un auxiliar, un método auxiliar. Bueno, esos métodos auxiliares los pongo privados para que desde afuera de la clase no los puedan llamar, no los puedan mandar ese mensaje, no los puedan invocar. Si lo pongo protegido, va a pasar lo mismo, pero la clase que herede lo puede usar, ¿sí? Entonces depende si le quiero dar acceso o no a mis hijos. ¿Alguna duda de esos? ¿Sí? Después tenemos, hay varios casos. El dis y el super los van a usar. El dis, acuérdense, siempre vuelve al objeto, y esa es la potencia que tenemos en todo el binding dinámico y la forma que vamos a buscar. ¿Qué nos aparece? ¿Sí? Ahora, hasta ahora, como Gonzalo me dio pie hoy, el atributo, el valor del atributo siempre estaba en el objeto. Siempre está en el objeto. ¿Sí? Estamos de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué nos aparecen? Nos aparecen los atributos de clase. ¿Cuál es la idea del atributo de clase? Que es un único valor, pero para toda la clase. Es decir, que sea el mismo atributo, como lo que quería hacer Gonzalo hoy. Que tenga un atributo, pero que para todas las clases sea el mismo. ¿Para qué nos puede servir? Vamos a agarrar, por ejemplo, vamos a buscarlo como un ejemplo muy cortito. Quiero ponerle a todas las personas un DNI. El static, exactamente. Quiero a todas las personas ponerle un DNI. Private DNI. Pero ¿qué pasa? Hoy, vamos, en vez de DNI, vamos a poner identificador, un ID. ¿No? Entonces yo quiero que sea único para cada vez que creo el objeto. ¿No? Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando hago el constructor, supongamos NN, digo ID se vuelve, no sé, 1. Pero para el siguiente objeto, quiero que se vuelva 2. Para el siguiente objeto, quiero que se vuelva 3. ¿Se entiende la idea del ID? Es como el autoincremental. Voy a ir aumentándolo. Entonces, ¿qué digo? Bueno, pongo un atributo. Private int contador. Y vamos a decir que arranca en 0. Entonces digo, el ID se vuelve el contador cuando lo cree, y contador más. Aumento en 1. Y acá tengo que hacer lo mismo, por eso siempre un solo constructor y usarlo, por las dudas, para no olvidarme, lo creo, asigno el ID y tengo el contador. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué hice hasta este momento? Vamos a agregar main, una clase acá aparte para no mezclar con esta. Main persona. Yo ahora, cada vez que se cree una persona, new persona, JJ. Exactamente, esa es la idea que queremos hacer. Cada constructor tiene que tener una idea diferente. Apellido JJ. López. Vamos a poner otra persona.
JJ2, new persona, me quedó todo, por el 2. JJ Pérez. En capa. Pero bueno, vamos a evitar Ángel capa, mira, no se me ocurrió otro, si no, no vamos a ser malos. A ver, entonces creé los dos. Si yo ahora digo sysout JJ, me faltó agregar, bueno, un get, vamos a hacer un get id. El set id no tiene sentido, eso que hablamos siempre, porque yo no quiero que puedan cambiar el id desde afuera, yo lo voy a manejar desde la clase. Entonces en el id vamos a poner un get id, poder pedir ese identificador de la persona. Es como decir el DNI estaríamos generando, seríamos el registro de las personas. jj.get id y hacer otro. ¿Qué quisiéramos que imprima esto? JJ2. ¿Qué debería imprimir? El 1. Y el número. El número. Los dos van a Entonces imprimir vamos a lo ver a la mismo. clase. Los dos van a imprimir lo mismo y los dos van a imprimir 0. ¿Sí? Yo pongo 0 acá, sumo el contador y quiero que la segunda persona me cree un objeto nuevo, pero no me lo va a crear, no me crea un contador nuevo. Entonces fíjense que acá hacemos esto, para que me crean, imprime los dos con 0. ¿Qué pasó? Vamos a ir a nuestro archivo Word. Guardar como, ya no sé, no sirven para nada estas, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros creamos nuestro JJ, que apunta a una variable, que es persona, y nuestro JJ2, que apunta a otra variable persona. Hasta ahí venimos bien, ¿sí? Eso no hay duda. Ahora, cada una tiene sus propios atributos, que fue justo lo que preguntó hoy Gonzalo. Entonces, ¿qué atributos tiene? Acá, esta es de la clase persona. JJ tenía como atributos el nombre, que era JJ, López, el ID es 0 y el contador es 1. Pero fíjense que acá, este lo voy a hacer por acá, es el contador. Es un atributo del objeto. Por eso decimos que son atributos o variables de instancia, que están en la clase. Vamos a poner acá, control C, y vamos a hacer control V. No me dejó, bueno. Y en este también es una clase persona, y se llama JJ, que es el nombre, Pérez, es el apellido, 0 también el ID, y el contador quedó en 1. ¿Qué pasa? Si se fijan, cada vez que nosotros definimos una variable en persona, esa variable va a estar asociado a ese objeto. Por eso se llamaba variable o atributos de instancia. ¿Se acuerdan eso? Atributos de instancia. ¿Por qué? Porque los valores están en la instancia. Dale, Sebastián, decime. Dale. Sí, Hola, Axel, ¿le se escucha? puede. A mí yo sabes que, sí, ahí te digo. A mí sabes lo que me pasa, Axel, que yo trato que el código se entienda. Cuanto más críptico lo hago, me ahorro líneas, más difícil es para que me puedan seguir ustedes. Yo soy de tirar más líneas de código de las que se puedan para que quede más legible el código, sea más fácil de entender por todos. Sí, decime, Sebastián. Entonces, ¿es buena práctica inicializar los atributos ahí cuando los definís? Por ejemplo, private Sí, int eso es buena contador 0. práctica. En realidad acá el problema es otro. Nosotros, ¿qué queremos? ¿Que sean dos atributos contador o que sean el mismo para las dos instancias? El mismo. Nosotros queremos que sea el mismo. Entonces acá lo que hicimos nosotros, esto lo guardamos como atributo instancia. Entonces, ¿qué aparece? Java nos da la posibilidad de definir atributos de clase. ¿Qué significa un atributo de clase? ¿Se acuerdan que cada instancia conocía a qué clase pertenecía? Es decir, que los dos objetos son del tipo persona, eso nadie me lo discute,
y eso más o menos nos queda siempre claro, los dos son de la clase persona. ¿Sí? Entonces decir, bueno, este objeto es de la clase persona, se creó de acá porque hicimos new persona, y este es de la clase persona. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos definir un atributo que se llama atributo de clase, que lo tenemos acá definido. Entonces decimos contador, lo ponemos acá, y empieza con el valor 0. ¿Sí? Por eso lo defino ahí. ¿Qué diferencia hay? Que cuando yo cree el primer objeto y diga contador más, lo suma acá, y le dice ahora es 1. Cuando creo el segundo, ya no es 0 el contador, lo va a leer y encuentra que es un 1, con lo cual le pone al siguiente objeto el valor de 1. Y lo suma después. Cuando hace el más, acá directamente este contador va a tener el valor de 2. ¿Sí? Exacto. Yo evito que se reinicie en 0. Entonces ahí vamos a ver el juego. A ver. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hago el constructor viene todo igual. La única diferencia es que le agrego la palabra static. Static no significa que no cambia, sino que es de clase el atributo. Acá lo que hice, fíjense que lo puso en cursiva, lo declaré acá al atributo. Con eso simple, este atributo lo sumo en cada vez, lo puse en la clase. Ahora ejecuto y ven, ya me aparece el 1, se llama. ¿Sí? Creo 20 personas. Vamos a agregar un montón de personas. Voy a cambiarle los nombres a los primeros. ¿Para qué puse tantos 1? Ahí está. Pero bueno, fíjense, creé un montón de personas y me va a generar 8 y 9, que son los que corresponden a eso. Claro, sería una variable global lo que dice Luciano. El static, no, el static lo pone acá, hace esto, que el valor de la variable esté en la clase. Es una variable, como dice Luciano, global a todas las instancias de esa clase. No es a todos los objetos de cualquier clase. Es una variable que cualquier objeto de la clase lo va a conocer. Cualquier objeto persona conoce esa variable. La puede cambiar y la puede asignar. Decime, Rubén. O sea que los hijos también van a tener acceso a esa... Exactamente, los hijos también serie. tienen acceso a ese contador. Y lo que dijeron ahí, por ejemplo, hoy, si yo el valor, ahora fíjense la diferencia, si yo el valor lo inicializaba acá en el constructor y digo contador se vuelve 0, vamos a poner los dos, porque los dos constructores tengo que llevarlo igual, y digo contador igual a 0, ¿qué pasa? Cada vez que llama el constructor le pongo el valor 0. ¿Ven? Entonces siempre va a ser 0, porque al ser una variable compartida entre todas las instancias, como dijo Axel, siempre que le ponga 0, se piso el valor a todos, ¿sí? Yo siempre lo veo así. Un atributo de instancia está en el circulito. Y un atributo de clase con la palabra static que yo uso, la variable está en la clase. Con lo cual es la misma para todos. Exacto, no, directamente no se puede. Todas la van a conocer, pero no me acuerdo si le puse private, sí. Lo que dijo por ahí la respuesta de Joaquín es esto. Ven que acá le puse private static int, ¿sí? Este es un atributo de clase. ¿Para qué nos sirve? Para tener un valor definido para todos los mismos objetos, ¿sí? Todos los objetos tienen una variable en común. En este caso, con el identificador. Podemos contar, podemos sumar. Ahora, ¿cómo puedo saber yo cuántos objetos se crearon de una clase? Si tengo este contador. Ahora le quiero poner a la clase persona que me diga cuántos objetos se crearon. ¿Cuántas personas hay? ¿Tengo ese número? Desde cualquier llamando a la instancia de clase adentro persona. podemos modificar. Pero tendría que dar contador. Puedo llamar. Tengo que acceder a contador. Como es privado, no pueden acceder, modificar el ser private, ¿no? Los hijos no lo pueden acceder porque es private. Meter. Con un get. Entonces yo puedo decir public. Me quedó mayúscula. Public int get
contador. Y fíjense, como para la clase, para la instancia es una variable más, return contador. Lo puede devolver ese valor. Decime, Juan Manuel, ¿lo escribiste? Con un get, no se venía. Fíjense que acá hago get contador. ¿Qué problema tiene ese get? No entiendo la diferencia entre el resultado de poner y no static. Acá es esto. Cuando yo no pongo static, el valor del atributo está acá, en el objeto. Es decir, que cada vez que yo hago un new, voy a crear esa variable en cada objeto. Cada objeto tiene su propia variable nombre, por ejemplo. Ahora, cuando yo digo static, cada objeto no tiene su propio contador. Es uno solo para todas las clases el mismo. Está el valor en ese persona. ¿Sí? No tengo muchos contadores. Tengo un solo contador. ¿Qué cambia al hacer? Fíjense esto. Miren, ¿qué cambia hacer el get contador del ID? Decime, Gonzalo. Entonces es tipo una constante global. Global a las instancias. ¿Sí? Es como si fuera... No es constante porque el valor cambia. Por eso es una variable. Y es igual a todos los objetos de la clase persona. ¿Sí? Es una variable compartida, como dijo Axel en algún momento, entre todas las instancias. ¿Sí? Todas las instancias tienen la misma variable. Fíjense que no creo un espacio en memoria para poner el contador acá en persona y otro en esta persona, sino que lo creo en la clase. Es una sola variable contador. Se van pisando los valores. Exacto, Rocío. Ahí va la idea. Por eso lo puedo devolver como atributo. ¿Y por qué me sirve? Porque fíjense esto. Vamos a suponer acá en el main persona, yo le agarro el J1, que es el primero que creé. JJ1 y le pido el ID. ¿Qué me va a devolver? Es el primero, es 0. Y el JJ1 le pido el get contador. ¿Cuánto me va a devolver? JJ1 es el primero que creé. ¿Cuánto me va a devolver? 1. Tengo un 1 por ahí. No devuelve 1. Y ahí es el truco. 9, me dijo Ricardo. Ven ahí, el de la clase, Sofía, exacto. ¿Qué pasa? El ID de JJ es 0, porque en ese momento el contador tenía 0. Pero después, como el contador se va creciendo con cada new, llegó hasta ser 9. Y fíjense que acá esa es la diferencia entre el get ID y el get contador. 10. En realidad, porque el último sumó 9 y le sumó uno más. Significa que hay 10 objetos. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 objetos creamos. ¿Ven? El primero era 0 y el contador fue 1. Estaba perfecto acá. Si nosotros hubiéramos preguntado esto acá arriba, para mostrarles eso, la respuesta que era 1, está perfecto. En ese momento era 1, pero después pasaron cosas, se siguieron creando objetos. Todos esos objetos que hicieron que mi ID no cambie porque era mío, propio de objeto, pero ese contador que es para todos sí cambió. Decime, Agustina. En el caso del contador no tiene sentido, pero la palabra static es indistinta, o sea, no tiene que ver con el modificador de acceso que vos uses. Si le querés poner protegido, igual podés poner static. No. Lo que dice, exactamente. Podemos poner protegido, podemos poner público también. Fíjense que se suma. Es una nueva. Fíjense qué persona es buena pregunta. Fíjense qué persona, digo, private static int contador. Estoy diciendo que la variable int es static, que es de clase. ¿Qué problema tiene tener un método? El método get contador, ¿a quién se lo tengo que enviar siempre? A un objeto. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si yo no sé, yo quiero en cualquier parte de mi sistema, supongamos que pasaron millones y millones de líneas de código. Yo quiero ahora saber cuántas personas se crearon ese millón de líneas de código. La de get contador, lo que está a la 24. Claro, entonces, ¿pero qué pasa? Si yo no tengo acceso, tendría que hacer persona auxiliar, no me importa nada, new persona, y sysout, creo una persona vacía, simplemente para pedir esto, aux.get contador. ¿Y cuánto me va a devolver esto? ¿Cuántas se habían creado? El valor más 1. El tema es que ahí creaste una El nueva. valor- ¿O no? Exacto, ahí viene. ¿Qué pasa? Cada vez que yo lo quiera usar, tengo que crear una instancia. Cada vez que quiera saber cuántas se crearon, ¿sí? Ahora vamos a ir. Y ahí viene lo que dice Matías. Así como tenemos la variable
el atributo de instancia o de clase, ahora vamos a tener los métodos de instancia y método de clase. Este método lo podemos decir que es static. Y ahí decimos que es método de clase. ¿Qué me cambia cuando digo que es un método de clase? Que yo no necesito una instancia para poder invocar al método de clase. Lo puedo invocar conociendo la persona. Fíjense que a la clase persona le puedo decir dame el contador. Con lo cual, ahora sí, no creamos un objeto de más y fíjense que nos devuelve el 10. ¿Qué sirve el método de clase? El método de clase ya lo usamos algunas veces. ¿Se acuerdan cuando usamos métodos de clase? Configura, puede ser. En figura la usamos, miren, mat.random. No teníamos un objeto. A la clase mat le decíamos el método random. Mat.pow, potencia, si quieren ejecutar la potencia. Creo que era pow. Los valores, 12 a la 12. También lo ejecuta. ¿Ven? Esos son métodos de clase. No necesito un objeto para poder crearlo. ¿Cuál es el único problema que tengo que tener siempre cuidado con los métodos de clase? Un método de clase, vamos a ponerlo por acá. Un método de clase puede crear variables, puede hacer todo lo de un método, pero no puede acceder a variables de instancia. Sí puede a variables de clase. ¿Por qué? El main era un método static. Fíjense esto. O sea, lo hacíamos tan automáticamente, gracias Marcel. Tan automáticamente, ven que acá, cada vez que hicieron en programación 1, public static. La máquina virtual dice la clase main persona.main. Es buena pregunta. El main, ¿ven bien quién es el malo? ¿Ven que se les ocurren esas cosas? Ahí se echaba solo, ¿ven? Yo les aviso. A ver, entonces, volviendo a lo que estábamos viendo recién. El método de clase puede crear variables. Yo puedo poner int x igual a 5. Igual a 5, x más más. Puedo crear variables, puedo crear objetos. Es un método más. Lo que no puede acceder nunca es a variables de instancia. ¿Por qué no puede acceder a variables de instancia? Porque no sabe, piensen que yo digo persona, acá digo persona.getContador. Y si la variable, el método contador, pudiera acceder al nombre, ¿a cuál de los dos nombres tiene que acceder? ¿A cuál de los dos apellidos tiene que acceder? Porque hay muchas instancias. ¿Sí? Fue todo por el chat, Marcos, en la pregunta que tiraron. Más que nada que el main, el método main, es static. Fíjense que siempre lo pusieron así. Public static void main. Es un método de clase. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea de que el método de clase solamente accede, solamente accede a variables de clase o variables que él creó, pero nunca a una variable de instancia? Dale, Juan. Solo puede usar variables static, exactamente, que sean en la clase. Por eso dije acá que las puede crear. Ven que yo puedo crear una variable acá adentro, pero es una variable que creé dentro del método. No puedo usar estas, por eso las distinguí. Nombre, apellido o ID. Fíjense que si yo quiero usarlo, y sigo return contador más ID, que es de instancia, me da error automáticamente. Me dice no se puede, no puedo, una referencia estática no puede referenciar a un campo no estático. Claro, el main, piense que en el main, para poder usar un método, en el main lo tenían que declarar estático a ese método, en programación 1. Siempre lo hacían así. Siempre cuando querían poner el método imprimir que hicimos en figura, lo agregamos por acá. Dijimos public
static, imprimir. Le damos la figura. Ahí lo declaro de clase, entonces desde acá lo puedo conocer, desde cualquier método de clase. ¿Venimos hasta ahí? Eso es el método de clase, lo usamos con más random, con potencia, siempre usamos métodos de clase y lo van a usar un montón. Dale, Gonzalo. Tengo una duda porque estoy haciendo el trabajo práctico del 3 y estoy con el tema de arreglos. Los arreglos, el tamaño que tienen está declarado ya desde que se lo declara y no se puede cambiar, tipo Ahora, hacerle un push. exacto. Ahora hacemos, en la que viene hacemos un ejemplito de arreglo. El arreglo cuando lo crean queda fijo. Yo justamente ahora quiero hacer eso y para que no tengan que usar más arreglos después. En la que viene, por eso nos vamos a ir un poquito más larga, pero vamos a hacer eso con arreglos. Decime, Rubén. Sí, las variables privadas entonces de la clase, ¿no se le pueden pasar tampoco como atributo al método? Lo que pasa es que si se le pasa como atributo, en realidad es un atributo que recibe el método. GetContador, string, saludo. Es un Claro, pero atributo ponele que yo recibió. quiero aprovechar eso para pasar un dato de una variable de ahí que quiero tener que quiero Y sumarle el al que lo contador. invoca lo pasa. ¿Eh? Sí, pero el que lo pasa es el que lo invoca. Ah, No tienes es razón. esa variable. El que lo invoca lo llama. Te pueden pasar Claro, 10 o te pueden pasar 2 millones. Vos no controlás claro, el que invoca. Fíjate que acá el potencia recibe parámetros. claro, Por eso claro, es un tenés método razón. más. Sí, Y sí. lo malo de esto, como es un método de clase, significa que esa clase tiene el método, también lo podemos invocar con el objeto. Porque sabe ese getContador, por más que sea de clase, como el objeto conoce a qué clase pertenece, se puede invocar. Entonces ahí tenemos el otro. ¿Ven? Y también me dijo 10, sin ningún problema. Este funciona también. Pero fíjense que me dice, guarda que estás invocando a un método de clase en una instancia. Lo malo es porque a veces confunde. ¿Sí? Porque a veces dicen, bueno, lo quiero mandarle al objeto este método. Pero si lo mando al objeto, ¿por qué no puedo acceder a la variable del objeto? Porque justamente ven que acá me dice que es un warning, hasta Java, hasta la Eclipse está de acuerdo conmigo. Guarda, porque le estás mandando un método estático a un objeto que no es estático. Entonces ponele persona. Listo. Y ahí ya no zapatea más, no se enoja más. Bueno, entonces, resumir entonces, vamos por acá las filminas. Atributo de clase. Un único valor para un atributo de una clase. Es el mismo para todos los objetos creados. 0 o más, no importa. Siempre es ese valor, está en la clase. Siempre acuérdense de este dibujito. El contador está en la clase, no está en cada objeto. Cada objeto puede conocerlo porque conoce la ruta. Por ejemplo, el contador. La palabra static es la definición del atributo, ¿sí? Para los mismos objetos es un atributo más, para un objeto es un atributo más y lo usa, vieron que el contador lo sumamos, lo asignamos. La diferencia es que es la misma variable para todos los objetos, ¿sí? Es la misma. Si un objeto cambia el valor, cambia para todos. Y son variables asociadas con la clase y no con instancias particulares. Esa es la idea. Siempre piénsenlo que está el valor en la clase, ¿sí? No en la instancia. Para acceder a un atributo de clase no es necesario crear instancias de la clase. Pueden ser accedidas usando el nombre de la clase, sin haber creado instancias. Y acá por ahí lo que decían, son globales para la clase. No son globales para todos los objetos, son para la clase globales. Siempre queda acotado ahí. El método de clase es el método que no se encuentra asociado a los objetos, está en la clase. Un método puede ser invocado incluso cuando no existan instancias. Por ejemplo, el matRandom, que usamos siempre. ¿Sí? Es el método de clase. ¿Qué me sirve? Me sirve para esconder algoritmos directamente, que no tienen ningún atributo, nada, un ordenamiento. Yo lo puedo esconder en un método de clase tranquilamente. Siempre es igual, le doy algún parámetro y siempre sabe ordenar. ¿Por qué voy a tener que hacer un objeto? Entonces, esos son los métodos de clase. El random, el potencia, son métodos que son algoritmos ya escondidos. Método de clase, es un método de clase public static getContador. Se puede acceder usando personas getContador, esto para que les quede la filmina. Métodos de clase no se pueden invocar métodos no static dentro de un método static. ¿Sí? No puedo poner un this. Ese es lo otro que me olvidé. Acá dentro de un método de clase no puedo poner this. This, ¿ven que me tira el error? ¿Por qué no puedo poner this? Porque no existe el objeto. Estoy parado acá. No hay un objeto. Acuérdense que this era objeto, no hay objeto. ¿Y qué más nos queda? A ver, acá filmina.
La reversa sí es posible. En una instancia se puede llamar, que es el que vimos recién con el JJ. Y ahí sí, las variables locales no pueden ser static. Solo los atributos pueden ser static, ¿sí? No puedo poner un static acá adentro. Por ejemplo, acá adentro de, qué sé yo, el nombre, decir static int x igual 0. ¿Sí? Es una variable local. No le puedo asignar, decir que es static. Solamente para las de clase, las que están afuera. Ese control existe. El atributo static es del tipo primitivo y no es inicializado, toma el valor estándar. Eso es lo que habíamos hablado hoy. Un entero 0, doble 0. El booleano es falso, esto para que lo sepan. Por defecto es falso. Y si un atributo static es la referencia a un objeto, toma el valor de null. Nunca nadie lo creó, es null. ¿Estamos hasta ahí? Y ahora sí, aparece y le completamos el combo de lo que nos está de decir Gonzalo. ¿Cómo hacemos para que sea una constante, que no cambie nunca el valor? Bueno, existe la palabra final. Final se utiliza para definir constantes. Ahora sí podemos decir constante. Es un atributo que nunca cambia, no puede cambiar nunca. En una clase, es una clase que no se puede ser extendida y hay métodos. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, vamos a suponer que queremos definir un atributo, una constante, no sé, mayoría de edad. Entonces, ¿qué se asocia la mayoría de edad? Lo usamos en programación para definir el máximo y el mínimo, exacto. Que pueden tomar todos los arreglos. Exacto, Lucas. ¿Qué va a ser? Va a ser por ejemplo, podemos poner static, final. A ver, podemos poner private, final, int, mayoría, edad, igual 18. Estoy diciendo que la mayoría de edad es un valor de 18. Pero ¿qué ocurre si yo lo digo como final y es una variable, fíjense, es una variable de instancia, pero es final, que no cambia nunca el valor. Es como tener un 18 en cada objeto que voy a crear. Un 18 acá, un 18 acá, un 18 en todos los objetos. Entonces, ¿qué es lo que se dice? No, si vas a definir una constante, decir que es private static final in mayoría de edad. Digo que es una sola para la clase. Si yo digo que es privada, y ahí viene la gran cuestión, es que nadie de afuera la puede acceder. Pero si es una constante y no la pueden cambiar, ¿por qué no la ponemos pública? Y ahí viene la constante más conocida, public static final, mayoría de edad, y ahí sí podemos acceder a ¿dónde me quedó? A un atributo, vamos a grabar todo, y fíjense que yo ahora, en el main de persona, puedo decir persona, punto, mayoría de edad, ¿ven? Y lo puedo imprimir. Pero, como es una constante, no lo puedo cambiar, ¿ven? Ahí ya me tira el error. Es la única que permitimos ser pública, exactamente, porque es una constante. Nadie la puede cambiar. Entonces, ya está, la definiste, nadie la va a tocar, nadie puede manipular el estado del objeto, porque justamente no es un estado, es una constante. ¿Sí? Ahora, es el mismo valor para todos los objetos. ¿Sí? Es 18 para todos. Decime, Agustina. Te iba a preguntar eso, si no podías tener constantes por objeto. No, porque esos serían atributos, exacto, serían atributos por claro, objeto esos. Sí, tal cual. Pero viste que a veces se empieza a confundir cuando decís, bueno, quiero tener un valor fijo para todos los objetos. Bueno, puede ser que pongas una mayoría de edad y te lo construyan cuando crean el objeto. Claro, y a un objeto persona te lo crean con mayoría de edad 18 y a otro con mayoría de edad 20. Bueno, entonces ahí no es una constante, es un valor del objeto. Sí, Para ese objeto la mayoría de edad... En el ¿Cómo? caso de que vos quisieras hacer una, entre comillas, constante para un objeto, lo único que haces es no ponerle el método set y chau. Exactamente, no te lo pueden variar nunca, exacto. O lo podés crear, si lo creas en el momento, bueno, no lo pueden pisar, pero... si es un string, sí, es lo mismo en realidad. No cambia nada. Lo definís así, por ejemplo, estoy pensando algún ejemplo, no sé, algún string para persona, humano, si no tengo mayor lío. Podemos decir public static final string. Siempre se escriben con mayúscula.
Fíjense que siempre se lo pongo con mayúscula. Y ahí ya quedó y directamente la puedo acceder. Una vez que está, system persona especie. Ahí va. Podemos acceder a esos valores. ¿Ya lo habíamos usado esto? Una constante final. Ya me dijeron para los máximos las habían usado. El system A ver out, si se pero le acuerdan, ¿no? pusieron minúscula. El system out, fíjese que accede a la clase, al dispositivo estándar de salida. Output universal, no me acuerdo de la T que era. Pero bueno, al dispositivo de salida, que es la minúscula porque es una variable, pero cuando se crea la máquina se setea. Se puede cambiar en realidad. Pero fíjense acá, esa era buena también. mat.pi. ¿Se acuerdan de pi? El valor que no variaba nunca. @pi, mat.e es otra constante que existe. Si entramos a la definición de pi, van a ver que dentro de la clase, fíjense, mat.class existe el número pi y así está definido. Public, static, final, doble, pi, igual a este valor. Y el número e está por acá. Creo, arriba está, ¿ven? Ahí tiene el número e. Chan. Miren, ahí Marcelo tiene una pregunta por el chat. Si el system out.println respeta los principios de objetos. Exacto, get output sería mejor, Pablo, exactamente. Accede directamente. Creo, no me acuerdo si nos deja cambiar. El dispositivo estándar en su momento con la línea de comando se podía redireccionar. Cuando vos ejecutabas, ¿se acuerdan que yo en algún momento les pusimos para ejecutar un programa era Java? Sería menos ClassPad, pero bueno. Java, qué sé yo, main, que ahí ejecutaban, y si creo que si ponía Java, y era este, no me acuerdo si era el mayor, pues, no me acuerdo si en algún lado era al final, creo, Java main, y si poníamos esto, out.txt, lo que imprime por consola lo imprimía en archivo txt. Pero bueno, eran de otras épocas, ya ni me acuerdo cómo se usaba. Sé que acá, a la hora de ejecutar, si ven las configuraciones del run, pueden elegir un montón de cosas entre los argumentos y por acá pueden elegir dónde se escribe. Si quieren que escriba en algún lugar o eso, pueden un montón de variables que pueden asignar. Le pueden cambiar el tamaño de la pila de ejecución y un montón de cosas que, bueno, por ahora no las van a usar, pero cuando se les cuelguen los programas y se queden sin memoria, como me ha pasado, aprenden a poner menos XMS para aumentar el tamaño de memoria. Bien, estamos hasta ahí entonces, el final. Así ya termino, les termino eso y les saco el arreglo de encima. El atributo entonces es eso, mayoría de edad, static final, normalmente va a ser con static, no tiene sentido que una variable sea final porque la voy a repetir en todas las clases. Fíjense, la clase no puede ser extendida. Si ustedes ponen una clase final, no pueden heredar. Vamos a tocar, por ejemplo, la clase A, y ahí venimos a solucionarlo, creo que Marina la quería. Final, class A. Ven que no tiene ningún problema, la definan como final, y fíjense que ahora B, C, D, todas aparecieron con errores. Con eso digo que la clase nadie la puede heredar, y está bueno para que nadie me cambie el comportamiento. Decile, Gonzalo. Si, por ejemplo, esté con el tema de los episodios, de las series. Después vamos a ir con el Y, arreglo, todavía no volví. sí. Pero sí, dale, No, decime. pero tengo que establecer una capacidad para los arreglos y le di ponerle como máximo 50 capítulos por serie. Supongo que es algo razonable. Entonces quería setear ese 50 como constante, por fuera, Claro, lo digamos, de todas pones las declaraciones de clases, como para que por sea una fuera de constante todas, global. ¿no? En realidad, una clase, no, porque tiene que pertenecer a una clase. ¿Sí? Ah, bien. Llegado el caso, creas una clase de constantes, un útils o Ah, constantes, y ahí joya. pones el Un máximo de útil, series. un ¿Sí? útil Pero, por ejemplo, entonces. el puntaje podría ser, ¿sí? Por ejemplo, el puntaje de las series era de 1 a 5. Entonces, ¿qué pueden definir? En la clase, voy a grabar esto, persona, en la clase capítulo, por ejemplo, pueden definir public, static, public, static, final, int,
horrible igual 0. No, era de 1, ¿no? Horrible Sí. es 1. Control B. Vamos a poner mazo. Rafa, Pasable. ¿Ves? decente. Se puede ver, sí, está bien. Y vamos a poner alguna, ahí no me faltó cambiar, muy buena. Vamos a ser buenos en alguna. Entonces tenemos 4 y tenemos el 5. ¿Qué es lo que tiene de bueno definirlo así? Que el usuario cuando le va a decir al objeto episodio.set puntaje, va a poder decir capítulo, o episodio si era la clase, punto muy buena. Y eso ya le asigna el 5. Directamente. No tienen que saber que el 5 era muy buena. Ya tienen las constantes para poder usarla. Forma de usar constantes para poder poner atributos o valores que ya saben que tienen una importancia. Pero bueno, volviendo al final, si lo ponen en la clase... Agustina, decime. ¿Cuál es el sentido de que quieras que una clase no pueda ser extendida? Justamente, por ejemplo, bueno, ahora creo que lo permitieron. Por ejemplo, yo estoy haciendo un sistema de bancos, ¿no? Estoy en todo el sistema de bancos, la seguridad informática full porque no puedo cambiar. ¿Qué pasa si alguien me hereda de la caja de ahorro? Por suponer un objeto de caja de ahorro y tiene un método de depositar. Me hereda, me cambia ese método de depositar, se manda las centésimas a otra cuenta y después usa super depositar. Todo el sistema del banco funciona. Pero ¿qué pasa? Me redefinió el depositar cuenta y me está robando dinero. Ahora, si yo digo que esa clase caja de ahorro es final, nadie la puede cambiar. Entonces, nadie puede meterse al medio y modificar el comportamiento que yo tengo. Esa es la idea de final. En su momento creo que la clase, ahora creo que ya no está más, pero la clase vector, que ahora lo vamos a ver, era final, no se la puede cambiar. ¿Sí? Hay una película de un gusano que hicieron eso, que justamente robaron, no con esta forma, pero se robaban las centésimas y el balance del banco siempre daba bien, porque estaba el dinero en la cuenta. Y el usuario nunca se queja porque redondearon 2 centavos. Pero bueno, pero fíjense que yo no quiero que hereden la clase caja de ahorro, porque me podrían robar ahí, heredando. Entonces no quiero. La clase jugador no quiero que hereden en nuestro juego de dados, sin irnos más lejos. ¿Para qué? Para que no parezca el jugador tramposo. ¿Sí? Esa es la idea de una clase que no quiero que nadie la herede. Después, lo más probable es que no lo usen nunca, básicamente, te lo digo así, Agustina. Es muy difícil para nosotros tomar, a menos que se lo digamos explícitamente, un examen donde tenga que poner final en una clase. En 21 años de ayudantía, de antigüedad docente, jamás usamos el final en clase para, más que en esta clase, ¿no? Pero en un examen y eso, así que quédense tranquilo. Pero bueno, le acabamos de dar una idea fantástica a Marcelo. La idea es, tiene que ser muy explícito para que tengas que no se pueda extender. Tenemos que decir que no queremos que se herede. Tiene que ser algo bien explícito. ¿Se entiende, Agustina? Sí, se entiende. Y lo otro, como método, que ahí sí viene más parecido, no me acuerdo si fuiste vos o quién quería que usen midis, es que la clase no lo puede cambiar al método. ¿Sí? Sería, siguiendo el mismo ejemplo de la caja de ahorro, justo el depositar no quiero que me lo puedan cambiar. Entonces declaro el método como final. Entonces la clase círculo, o la clase que heredaba y lo quiere redefinir, ese método no se puede cambiar. ¿Sí? De nuevo, como dice Marce ahí en el comentario, justamente en objetos queremos que se pueda extender, que se pueda cambiar la funcionalidad. De vuelta, poner esto, como le pareció a Agustina, es medio en contra de todo lo que venimos hablando. Pero bueno, son limitaciones que están buenas conocerlas. Porque si yo no quiero que nunca se llamen, yo quiero que se llame siempre A1 y A2 de la clase A, los declaro final a los dos. Nunca nadie los puede heredar y siempre se van a llamar esos dos métodos. Nunca nadie lo va a poder cambiar. ¿Sí? Pongo acá. Es esto nada más. Listo. Nadie lo puede cambiar, ¿ven? Ahí la clase B me tira error y la clase D. Pero no la clase C, porque la clase C no lo había cambiado. Esa es la diferencia. ¿Ven? Es simplemente eso. Esa es la idea y el concepto que estaba ahí. ¿Alguna duda hasta eso?
Sí, perdóname, cuando decís que no se puede sobreescribir, en realidad no se puede, significa que no se puede usar, ¿o no? Cuando dice el ejemplo del No, círculo, sí, se puede usar final. Lo que, fíjate que A1 sigue estando funcionando. sí. Lo que B le da el error no lo puede cambiar. No puede la clase B que hereda de A tener un método que se llame A1, le tira error. Pará, La clase C, sí. sí, dale. ¿Podés volver un segundo Dime. a la filmina? Sí. Acá, esta. Sí, cuando dice en círculo, get nombre te tira error, como que no podés usar ese método. No puedo ponerlo en la clase, por eso estoy en otra clase. Fíjate que lo estoy Ah, declarando. lo estás La redefiniendo. clase círculo, claro, la clase círculo que hereda de figura. Sí, entiendo. Ya, La clase B que hereda de la clase A. tal cual. ¿Sí? No puede cambiar el método del nombre. Bien. Es como una forma de decir que nadie más lo puede cambiar. De vuelta, si yo pongo todos mis métodos finales y todas mis clases finales, y no estoy haciendo un sistema orientado a objetos. Esa es la realidad. Pero bueno. Entonces, el atributo es un valor que no se puede cambiar. Cuando está en un método, es un método, no se puede sobreescribir el método, y cuando está en una clase, no se puede extender la clase. ¿Estamos hasta ahí? Cortamos con los conceptos. ¿Sí? Más o menos bien. Ahora hacemos un repasito con el arreglo y les paso el arreglo dinámico. Así no tiene más problema Gonzalo con los 50, con los máximos. ¿Sí? Y empezamos a usar vectores y array list. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. La idea es, lo que vamos a hacer ahora, ¿qué problemas tienen siempre que van a manejar un arreglo? ¿Qué problema tenía Gonzalo, básicamente? ¿No quedó? Capacidad limitada. Tengo una capacidad limitada, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Si nosotros queremos hacer una colección que me impersona, que me quedó un error por acá. ¿Dónde me quedó? Acá. matpy, no lo estoy usando, vamos a borrar. Listo. Bien. Si yo quiero crear, justamente evitar eso, yo quiero hacer un arreglo que nunca tenga límite, ¿qué tendría que hacer? No sería un arreglo, básicamente. ¿Qué necesitaría hacer? Les tiro una pista. Tengo que hacer un objeto, porque acá son todos objetos, y vamos a poner una colección, que sería una lista de elementos, vamos a llamarla. Y ahí vamos a unir varias cositas. Ahora, esa lista de elementos, ¿qué le puedo hacer a esa lista de elementos? ¿Cuál es la idea? ¿Qué le puedo agregar a una lista? ¿Qué le puedo hacer yo? ¿O qué métodos debería tener una lista? La creo, que es el constructor. Crear. Y buscar también, buscar un elemento de la lista. Pedir un elemento por una posición. ¿Y qué más? Y guardar un elemento. Agregar elemento. Y eliminar también, ¿o no? Y podremos poner un eliminar. Eliminar. Vamos a probar un eliminar objeto. Elemento. Entonces, si yo quiero que esto me sirva, vamos a suponernos en el papel de Java. Y le digo, bueno, mira, Gonzalo está complicado, le vamos a crear una clase que ayude. ¿Qué tipo de elementos puede guardar Gonzalo en esta lista de elementos? Yo lo tengo como episodios. Pero solamente para episodios te lo voy a hacer. Mirá si viene Agustín, que te veo ahí al lado tuyo, y me dice, también quiero usarla, pero para personas. Ahí, como dice Ricardo, quiero que guarde cualquier cosa. Entonces, cuando yo voy a decir public void agregar, le voy a dar un objeto. Esa es la idea que vamos a tener que hacer. Entonces, lo primero que tenemos que decir, bueno, ¿dónde va a guardar la lista de elementos? Tiene que guardar los elementos, no es mágica. Entonces, decimos, bueno, vamos a guardarlos en un arreglo, porque no zafamos del arreglo, private object elementos. Hasta ahí tenemos nuestro primer arreglo. Tiene su problema esto. Entonces venimos ahora y hacemos nuestro constructor. Public, lista de elementos. Si lo hago sin parámetros, ¿qué tengo que inicializar? ¿Me tiró una llave por abajo? No. Sí, me la tiró por acá abajo de guacho. ¿Qué tengo que inicializar? Si voy a crear la lista de elementos hasta ahora. Una sola cosa tengo que inicializar. El arreglo vacío, como dice Matías. Entonces digo, elementos, se vuelve new object,
Le digo de 50. Vamos a poner el 50 que dijo Gonzalo hoy. Ahora, cuando yo creé esto, ¿creé 50 objetos o creé un arreglo para 50 objetos? Un arreglo para 50 objetos. Exacto. Si yo hiciera elemento sub 1, ¿qué hay? Null. Un objeto. Elemento sub 1, hay un objeto, pero en realidad es null. Es igual a null ahora, porque nunca lo guardamos. Entonces ahí estamos. ¿Qué otra cosa podremos tener? Un constructor donde ya el usuario nos diga de qué capacidad quiere. Capacidad inicial. Entonces no sería muy complicado. Vamos a poner int capacidad inicial. Bien, esta capacidad inicial, entre comillas, es ¿cuántos elementos tiene hasta ahora mi lista de elementos? Ahí vamos a ir con eso. 0. Y hasta ahora tiene 0. Entonces, si yo digo public int get cantidad elementos, ¿cómo lo puedo saber? Y tendría que guardar cuántos elementos se le agregaron. Entonces vamos a agregar una variable. Private int contador. Y por ahí alguien ya que está, lo ponemos private int capacidad igual 50. Al principio, la primera vez, y acá me olvidé de cambiar. Acá capacidad inicial se vuelve la que me dieron y me tengo que acordar de que mi capacidad no es 50 ahora, es igual a la que me pasó el usuario. Bien, entonces fíjense, arranco en 0, vamos a poner acá para que quede, contador igual 0, lista de elementos, contador igual 0. Bien, si nos van a pedir un elemento por una, y acá digo return, contador. Si nos piden un elemento por una posición, ¿cómo sería el método? No, porque si lo digo estático, no puedo tener muchas colecciones distintas. Sería la misma cantidad para todas las colecciones, y no es así. Sí, exactamente, Marcos. Esa es la mejor siempre, en vez de hacer todo esto, es this 50. Se me están perdiendo un poquito cuando hago esto, y ahí le seteo siempre esa capacidad inicial y listo. Reuso los constructores. Para pedir un elemento, ¿qué debo decir? Public. ¿Qué devuelve? Un object. Por eso va a ser importante ahora los castings. Un object, get elemento en. Y le voy a pedir un int la posición. ¿Qué tengo que controlar para poder devolverle algo? Exista. ¿Cómo? Exista. ¿Posición qué tiene que ser? ¿Mayor que 0? 0 y menor que el total de posiciones. ¿Del total o de qué? Si digo el total, me pueden pedir de la capacidad. Fíjense que acá dijimos que tenemos un contador. Capacidad máxima. Si yo digo de la capacidad máxima, puedo devolver nulls donde todavía no agregué elementos. Vamos a suponer que yo no agregué elementos, me debería, acá me faltó el 0, ¿me debería devolver algo si tiene 0 elementos? Me está devolviendo null, ¿no? Va a devolver siempre null, pero tendría que ser menor que el contador. Si no lo busco de gusto. Si es menor que la posición del contador, ¿qué hago? Return, devuelvo. Después tiene sentido esto. Elementos, su En la posición. posición, exacto. Ahí está el objeto, y si no, return, tengo la posición. Bárbaro. Agregar, y acá viene el asunto, porque esto tiene que ser dinámico. ¿Cómo sería el agregar un elemento ahora? Verificar si existe. No, porque en realidad eso sería sin repetidos. Ahora vamos a poner omitir repetido, podemos agregar. Elementos, sub. ¿Y qué? ¿En dónde tengo? En el contador, arrancó en 0. Por ejemplo, el primer caso, en el 0, guardo O1. Y una vez que lo guardé, ¿qué tengo que hacer?
¿Cuántos elementos tiene mi colección? No hay Incrementar. que desplazar. Al final lo ponemos, Lucas, así nos ahorramos problemas. Contador más. ¿Qué puede haber pasado una vez que incrementamos el contador? Vamos a suponer que capacidad en vez de 50 lo pusimos en 1. Medio corto lo nuestro, pero lo pusimos en 1. La capacidad inicial es 1. ¿Qué pasa ahora? Si yo quiero agregar otro elemento. Exacto, tengo que controlar que no se pase. ¿Qué pasó acá? Si contador es igual a la capacidad, ¿qué significa? Que se me llenó de elementos. Esto significa que se me llenó de objetos la lista. ¿Y qué deberíamos hacer entonces si se me llenó? Y ahí viene el problema de los arreglos que teníamos siempre. Y acá... Tenés que crear otro. Este lo guardé, Crear más sí, guardar objetos. como. Este lo he guardado. No me acuerdo si lo guardé esto. Atributo de clase, vamos a ponerle. Tendría que crear más lugar para objetos. Y la diferencia que vamos a tener del problema que teníamos Gonzalo, que cuando él crea un arreglo, la variable arreglo apunta a una estructura así. Esto que estaba acá, y apunta a esto el arreglo. Y ahora cuando creamos nuestra variable lista, nuestro listín, ¿a qué apunta? A un objeto. ¿Y ese objeto qué tiene adentro? Una colección de objetos. Una colección, pero ¿en qué la guardó? Perfecto, Luis. En Se otro llama arreglo. elementos, que era un arreglo. Y acá viene uno de los trucos fundamentales de objetos, que es el encapsulamiento y el esconder. Listín nunca sabe que adentro hay un arreglo. Él habla siempre con el objeto. Entonces, como dijo Luis recién, acá tengo un montón de objetos, cada uno apuntando a objetos distintos. Entonces puedo poner acá, porque está lleno, ¿no? No se parece a una fiesta de cumpleaños. Bien, cada uno con objetos apuntados ahí adentro. Son chupetines, sí. Ahora, elementos apuntaba a ese arreglo. Se me llenó el arreglo. ¿Qué tendría que hacer yo? Crear otro. Crear otro. ¿Cómo lo vamos a crear? ¿Igual de tamaño? Si me quedo chico, ¿qué vamos a hacer? Puede tener cualquier tamaño. O el Puede tener mismo, cualquier cantidad tamaño, máxima. pero en realidad le vamos a poner más grande que capacidad. Vamos a ponerle mucho más. ¿Y qué deberíamos hacer? Me salió torcidito ahí. Que el primero de él apunte a este, que el primero de él apunte acá, que el tercero acá, que este acá, y que este acá. Y el resto quedó vacío. Ahora borro esta línea, no apuntes más a él. A ese arreglo, Apuntame al nuevo. apuntame al nuevo. Y fíjense que el listín de afuera nunca se enteró. ¿Sí? Ocupa esto de acá queda ocupando espacio en memoria y ahí aparece el garbage collector que borra el arreglo, no los objetos. Solamente el puntero al objeto. Entonces lo que necesitamos hacer ahora es, bueno, vamos a crear un arreglo nuevo. Ese auxiliar, vamos a hacer de object. Auxiliar. Se vuelve object. Estructura. Auxiliar se vuelve new. Auxiliar. New object. Vamos a hacerlo de capacidad por 2, así lo hacemos progresivo. Capacidad por 2, en vez de sumarle 1, porque si no la siguiente se nos llena de vuelta. Lo hacemos geométrico. Lo multipliqué el tamaño. De 5, de 10, de la próxima vez va a ser, si multiplico por 2, va a ser de 2, de 4, de 8. Progresión geométrica que nos enseñó el COVID. Ahora ya lo creé el arreglo nuevo. ¿Qué tendría que hacer ahora de mi dibujito que hice? Apuntar, digamos, ¿no? Ahora tendríamos que primero copiar los elementos. Entonces vamos a hacer un for. Para no perder los elementos y copiar todos. Exacto. Int i igual a 0. No perderlo, si no perdemos todo. Y menor que contador. Por acá tengo. Que contador.
contador, que es el que me tiene la capacidad de objetos que teníamos, y más, y digo, auxiliar, sub i, se vuelve lo que apunta elementos sub i. Con esto simple, lo que hice acá es copiar esto que fui dibujando acá. El 0 se vuelve el 0, el 1 se vuelve el 1. Eso hicimos hasta ahí. Una vez que salimos del for, ahora sí apuntamos. Elementos apunta a lo que apunta auxiliar. Como dijeron ahí en el chat que dijo Franco, esto quedó ocupando memoria. En algún momento viene el garbage collector y borra el arreglo, pero no los objetos, porque los objetos alguien lo está usando. Por eso es complejo el garbage collector. Elemento auxiliar, listo, y me falta actualizar capacidad. Capacidad se vuelve capacidad por 2. Y no me olvido. ¿Sí? Multipliqué la capacidad. Fíjense que con este pequeño detalle, el arreglo, en nuestro arreglo ahora, en nuestra lista de elementos, duplica el tamaño cada vez que se llena. Con lo cual, desde afuera, nosotros ni nos damos cuenta de eso. Nosotros le podemos pedir la cantidad de elementos que tiene, le podemos agregar y le podemos sacar elementos. Y siempre lo va a agregar. Eliminar un elemento, que está bueno. ¿Cómo deberíamos eliminar un elemento? Escucho alternativas. Esto es bien de programación 1. Hacer nulo el Hay que puntero. eliminar a donde está apuntando. Un Bien, corrimiento. ahí como dice Luis, primero hay que definir, ¿qué vamos a eliminar? ¿Por posición o por objeto? Public void, eliminar. ¿Qué le doy? ¿La posición o le doy el objeto que quiero eliminar? Son dos cosas La distintas. posición. Posición, porque el objeto no ¿Sí? sabes. Posición. Ahora vamos a hacer uno con el objeto también. Bien, si vamos a eliminar por posición, lo primero que tenemos que controlar por las dudas, pos mayor que 0 y pos menor que contador. Para asegurarnos que no nos pidan borrar cualquier cosa. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Ahora vamos a ver eso, Axel. No te compliques con el ID porque no tiene ID el objeto. Hay otra forma más simple que eso todavía, Axel. Bien. Hasta acá venimos con esto. Entonces, ¿qué pasa? Nos dijeron que tienen que borrar un elemento del 0 al 100. Vamos a suponer que teníamos 100 elementos. Ahora, ¿qué hacían en programación 1 para borrar esto? Un corrimiento a izquierda a partir de esa posición. Exactamente, un corrimiento a izquierda y el de la posición lo van a pisar. Entonces, ¿cómo lo hacían? ¿De adelante a atrás o de atrás a adelante? Eso depende de lo que querían hacer. Int igual. Una forma es i igual a contador. Leería en japonés, Menos 1. en hebreo. I menor. I menor que. No, i mayor mientras i sea mayor que la posición. Acá siempre me olvido. Siempre hay un. En estas el más 1 o el menos 1 siempre nos complica. Mayor que la posición. Y menos menos. ¿Qué vamos a hacer? Voy a ir de atrás hacia adelante. Entonces, el que está en contador se vuelve en contador menos 1. Con lo cual, ¿no? El contador menos 1, ahí lo estoy pisando y lo pierdo. A ver. Ahí me olvidé cómo era el corrimiento. Ven eso. Yo tengo que borrar este, vamos a suponer de 3. ¿Es de la posición o no? Me parece. Y vas copiando el que tenés Exacto, de la adelante. posición, sí, el otro no, me compliqué. De la posición igual a pos, era así. Hasta contador menos 1. Gracias. Contador menos 1. Mientras sea mayor que menos 1. Ahí está, y más. Era más fácil que... Y digo, elementos sub posición se vuelve el que está siguiente. Elementos sub posición más 1. Por eso siempre... ¿No tendrías que iterar con la i? Con el i, gracias. Sí. Muy bien. Eso es culpa de no poner nombres representativos. Vieron que la i no es tan representativa. El i. Y ahí lo voy haciendo el corrimiento. Una vez que salió, corrió todos. ¿Sí? Y fíjense que de vuelta no lo borramos al objeto. Simplemente dejamos de apuntarle. Teníamos, por ejemplo, 3. Este apuntando a un objeto. Otro objeto por acá y un objeto así.
y vamos a suponer que quisimos borrar el del medio, lo que hicimos fue copiar la posición y decir, voy a apuntar hasta acá, yo a vos no te apunto a nadie, ¿y qué nos faltaría hacer antes de salir? Decime, Gonzalo. En 10 minutos arranca web 2. Hay muchos de nosotros que tenemos Sí, que ya ir. corto ahora. Sí, ya va, ya corto. ¿Qué nos falta hacer acá? Y lo terminamos ¿Tendrías que después. decirme qué es lo que tiene que tener la última posición? Contador, hay uno menos. Menos. Ah, está. Ya no hay más. Entonces ya no tengo 10 elementos, tengo uno menos. Entonces contador, ahí se buscó menos. Y listo, con eso es eliminar. Y eso lo pueden usar. Si quieren eliminar por objeto, que era lo que complicaba Axel, ¿qué tienen que hacer? Le pasan el objeto, y acá viene un trucazo. Nada, mentira. Object, elemento. ¿Qué tienen que hacer? Buscarlo. Igual a 0. No llego a leer el chat. No, sí, es para apurar igual. Está bien que me apures. Y acá me quedó al revés. Miren, menos mal que lo vi. Menor. Igual sí, también ya lo corto. No había visto la hora, Gonzalo. Menor que. Menor que. Acá. Contador. Y más. ¿Qué pasa si? ¿Cómo sé que el objeto está en la posición en lo que quiero eliminar? Yo voy a preguntar si elementos sub i. ¿Cómo sé que es vamos a ver, elemento a borrar? ¿Cómo sé que es el elemento a borrar? No voy a... Corto acá a las 6. Si tiene la misma dirección en el El memoria. acto. No, porque en realidad lo que podemos Equal. usar el equals. Mm. Elemento a borrar. Por eso cada vez que quieren eliminar un objeto de una colección, es importante redefinir el equals, porque se usa. ¿Qué es eso? ¿Qué encontré? La posición que querés borrar. Exacto. ¿Y qué puedo usar? Is, El procedimiento punto, anterior. Elementos y se vuelve nulo. eliminar, y. Borro la posición i. Y digo return. Por más que no diga nada, esta es la magia. El return corta todo. Este truco viejo. Ahí está el for y me pasé, no, acá. This, el for, y sí, tengo uno de más. ¿Sí? ¿Qué fue? Lo encuentra Al otro eliminar fue. y ahora con el eliminar llama y lo borra por posición. En vez de hacer el corrimiento, ¿qué va a hacer? El corrimiento acá. Por la asignatura. Acá, claro, fíjense que acá digo eliminar, pero como es un entero, no llama a este método, llama al de acá arriba. Sí, acá no es programación, eso es programación 1, no programación 2. Acá si me pones, no distinguimos, acá son métodos, no procedimientos y funciones. El for los recortamos siempre, en programación 1 no corten un for, eso es fundamental. Y se los corrigen mal. Y en un procedimiento no devuelve valor. También. Profe, no entendí ahí el eliminar ese. Va, o sea, el Yo de la acá, línea 71. ¿qué pasó acá? Si era igual, encontré el elemento a eliminar. En cualquier caso, nosotros tendríamos que hacer el corrimiento acá adentro, porque sabemos que lo tenemos que borrar. Entonces, ¿qué hago? Lo digo, eliminar el elemento que está en la posición que acabo de encontrar recién. Ponele que está en la posición 4. Bueno, hay que borrar el elemento en la posición 4. En vez de hacer todo el código de vuelta, llamo al borrar el elemento en la posición 4. Y llama ese borrar. Ya ahí en post va el 4. Ahí en post va el 4, exactamente. Va el entero, por eso llave que llamar. Bueno, esto que hicimos ahí, recién de lista de elementos, creo que me queda algún error, tengo que tener por acá. ¿Dónde me queda el error? Acá. Punto y coma. Esto es una estructura básica de colección para poder eliminar y agregar elementos. Nosotros podremos definir acá una lista de elementos y poder agregar. En Java tienen array, list, lista, se vuelve new array, array list. Y eso les va a crear una lista de elementos. La diferencia que tienen, ven este E que dice acá, ustedes le pueden decir de qué tipo de elemento van a guardar ahí adentro. ¿Sí? Entonces con ese van a ver, tienen un montón de métodos para llevar. No me voy a extender mucho. La clase que viene arranco y les muestro el array list que tiene y que no, como para redondear esta idea, y qué problema tiene nuestra lista de elementos, que nos faltó de uso. Ya son -5, así descansan algo. ¿Sí?
Nos vemos el martes. También se Sí. puede usar, por ejemplo, un list, Vector. ¿no? Exacto. Después con Marcelo van a ver cuál es la diferencia entre list y array list.